Muy bien, jóvenes, pues vamos a continuar con nuestra clase de teoría electromagnética. Esta es nuestra clase número 17. Y pues continuamos con el tema que nos quedamos la vez pasada, que es el tema de multipolos eléctricos. Entonces, a ver, permítame tantito. Ok. Ahí nos hemos quedado en la expansión multipolar la vez pasada y llegamos básicamente a la forma general que tiene la expresión de un dipolo eléctrico. Y básicamente lo que se tiene es, si yo tengo una distribución de carga, ρ, ρ de R', a ver, permítame un tantito. Bien, entonces tenemos esta distribución de carga y digamos esta pues tiene aquí o sea, la característica que sí tiene esta distribución de carga es que está localizada en una región acotada, digamos, del espacio, ¿sale? Y permítanme tantito. Aquí está localizada en una región del espacio y nosotros tenemos la característica de que, digamos, aquí están los puntos en donde va a estar localizada, digamos, la distribución de carga, y yo quiero mirar en un punto P, digamos, distintas cantidades, en particular el potencial eléctrico en el punto R. Entonces la condición para estudiar, digamos, los multipolos eléctricos es que esta cantidad, esta distancia, R menos R', ¿sale? Este de acá sería R, es muchísimo más grande que las dimensiones típicas geométricas que tiene la distribución, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Entonces, una manera como lo hicimos es a través de la expansión del binomio, ¿no? O sea, digamos, partimos de la ley generalizada de Coulomb sobre R menos R'. Y entonces hicimos una aproximación para este término, ¿no? De 1 entre R menos R'. ¿Sale? También hay un camino alternativo de como lo hicimos la vez pasada, que los muestro nada más para que lo tengan en cuenta. Y es el hecho de que al final de cuentas es hacer como o sea, es decir, R', los valores que tiene R', o las magnitudes de los valores de R', son pequeñas, ¿no? En comparación con R, porque R pues es esta distancia y lo más que puede tener R', pues está acotado en esta región. Entonces puedo hacer una serie de Taylor. De Taylor, se puede hacer una serie de Taylor de este término. ¿Ok? Y, y esta serie de Taylor va a ser, pues en R' igual a 0, va a ser 1 en R, ¿ok? Es el primer término. Después voy a tomar una, este, una expansión perturbativa, como es una expansión perturbativa en R', pues y hay un signo menos aquí, pues voy a tener aquí menos R', este signo menos viene de aquí básicamente,
por el gradiente de la función, ¿no? Porque es las funciones de teoría. Acuérdense que yo tengo una función en potencias de R. Entonces esto va a ser f de 0 más r' punto gradiente de f evaluado en r igual a 0, en 0, ¿no? Entonces exactamente es este caso que está acá, nada más que aquí justamente este menos es menos r por este que está acá, ¿no? Voy a tener gradiente de 1 en r, después ya de haber evaluado en r' igual a 0, luego el siguiente término sería un medio de este factor básicamente, r' punto gradiente al cuadrado. Obviamente este gradiente no actúa sobre R', por eso puedo hacer esto sin problema. 1 en R. ¿Sale? Entonces, esta es una manera alternativa también de obtener exactamente los mismos resultados. Y como podemos ver, este primer término, pues de antemano ya me va a dar el término dipolar. Dipolar eléctrico. Y estos términos me van a dar los términos cuadrupolares. Vale, entonces vamos a introducir eso aquí. Entonces, pues este tipo de derivadas ya las habíamos hecho, ¿no? Previamente. En particular este gradiente de 1 en R. Teníamos que esto de acá es menos R vector sobre R al cubo. ¿Vale? Esa es la expresión. Entonces, pues esto lo podemos sustituir acá y así, ¿no? Entonces es el primer término. Este de acá, pues hay que hacerlo con más cuidado porque pues lo que voy a tener tengo que utilizar índices, ¿no? R' I, R' J, gradiente de I y gradiente de J de 1 en R. Pero bueno, pues ya sabemos usar nuestra tecnología de Bishivita, entonces podemos calcular esta cantidad como sigue, ¿no? Un R, pues es la raíz de RI, RJ. Digo RI, ¿no? Entonces, calcular esta cantidad, pues va a ser lo mismo. Va a ser 1 en R. Calculo el primero. De hecho, usaba yo las deltas, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Y va a quedar menos 1 en R al cuadrado. Pues el primero es este que está acá, ¿no? Entonces no tengo ni siquiera que calcular. El primero es ese, entonces va a ser RJ sobre el cubo. Y luego, ahora sí tomo esta derivada. La primera derivada de este va a ser menos delta IJ sobre R al cubo. Va a ser menos, pero nos da más, 3 veces RJ por el gradiente de 1 en R al cubo, menos 3 menos 1, pues aquí va a quedar R a la cuarta, por el gradiente de R, que es RI sobre R. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, tienen las unidades, aquí es R cuadrado, aquí es R quinta, entonces tienen las unidades correctas, sería R, RI, RJ, sobre R a la quinta, menos delta IJ sobre R al cubo. ¿Ok? Este es el factor que iría en este término, entonces, si sustituimos en esta expresión para para el potencial eléctrico, digamos que de aquí, pues vamos a sustituir y entonces va a quedar lo siguiente. Va a quedar la expresión aproximada. ¿Ok? De 1 en R', pues es lo siguiente, ¿no? Va a quedar el 1 en R menos
R.R'. Y el primer término va a ser menos por menos da más. Sobre R al cubo. Más 1 sobre 2. R' R'J. Esta cantidad. ¿Vale? Y así sigue la serie. ¿Ok? Entonces, ok. Pues ahora vamos a sustituir aquí una expresión de... Voy a tener el primer término, pues ya estaremos sustituyendo en la expresión para el potencial eléctrico. Vamos a tener lo siguiente. Phi de R. Entonces el primer término pues es 1 en R, pero no depende de R', entonces sale de la integral, te queda 1 sobre 4 pi epsilon 0. Este factor es común a todos, ¿no? 1 en R, integral de ρ de R', de 3R', ¿no? El siguiente término, como dijimos, R y R cúbico salen de la integral, R vector punto sobre R al cubo, de la integral de ρ de R', ¿no? Este término ya lo habíamos derivado la vez pasada con el otro camino. Y luego aquí igualmente este término no sale de la integral, sino lo que puede salir es todo esto. Ahora, si ustedes se fijan, este término que está acá es un término que no tiene traza. ¿Sale? No tiene traza porque, pues si yo saco la traza como un tensor de segundo rango, al tomar la traza de este lado queda 1 en R al cubo 3 veces y la traza de la delta es 3 veces. Entonces esta traza cancela. Entonces este mecanismo es muy eficiente en ese sentido. Bien, entonces... Profesor, Sí. ¿no llevaba un signo por ahí? ¿O así está bien? ¿Un signo menos ¿En cuál? en el segundo término? ¿Aquí? Abajo. Es... ¿acá? ¿O en cuál término? ¿O acá? Es que me había parecido que en ese había puesto menos. Pero... Sí, no, pero ya es más. Ujú. Porque cuando hace la derivada sale un signo menos. Muy bien, entonces el siguiente término, pues todos estos términos de acá los saco con factor común. ¿Sale? Y solamente, ajá, los voy a sacar con factor común y entonces lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a tenerlo más 3RI RJ. Puedo factorizar poniendo aquí el R cuadrado, delta IJ sobre R a la quinta. ¿Vale? Todo esto multiplicado por un medio de la integral de ρ R' y R'J delta 3R'. Y así podemos seguir la expansión en serie de Taylor y podemos encontrar los términos multipolares más. Entonces aquí pues claramente podemos definir, bueno, esto pues ya lo habíamos definido, es la integral de la densidad de carga, sale de esta distribución de carga localizada en todo este volumen, pues eso nos va a dar la carga, ¿no? Entonces Q es, por definición, pues es la integral de D3R. Puedo ya ignorar, bueno, puedo poner, vamos a poner D para que no haya confusión. D3R', y esto de acá, en última instancia, si yo utilizo la expresión en delta de Dirac, pues es la suma de todas las cargas
¿sale? Que hay en la distribución de carga, ¿no? Esta cantidad que está acá, pues es otro multipolo, ¿no? Análogo al de la carga, pero este es el momento dipolar eléctrico, ¿no? Entonces esto de acá es el momento monopolar eléctrico. Momento monopolar eléctrico, ¿vale? Es esta, carga, ¿no? La carga es el momento monopolar eléctrico. Después, el momento dipolar eléctrico, pues vamos a ponerlo, es un vector ahora, y este momento dipolar eléctrico es la integral de... Aquí ya puedo utilizar variables no primadas, no importa, porque es una variable muda, ¿vale? Pero lo voy a dejar para que no haya confusión, ¿sale? Ese es el momento dipolar eléctrico. Y si usamos la expresión en deltas de la densidad de carga, pues esto va a ser la suma sobre las cargas Q alfa en las posiciones de las cargas, ¿no? Entonces también a esta expresión es equivalente, ¿no? El momento dipolar. Luego, el momento cuadrupolar eléctrico. Cuadrupolar. El momento cuadrupolar eléctrico, pues ahora es un tensor de segundo rango que va a estar dado por un medio de la integral de D3R', rho de R', R y RJ. Déjame le quito para no dar tantos símbolos. Y también se utilizó la expresión en funciones de delta de Dirac de la distribución de carga. Entonces esto de acá va a ser igual a la suma sobre alfa, Q alfa, ¿sale? La posición de la partícula alfa en la posición I, la posición de la partícula alfa en la posición J. Y esa es la expresión, ¿no? Entonces, en términos de estos momentos cuadrupolares, vamos a tener la siguiente expresión para el potencial. Así, la expresión para el potencial eléctrico es como sigue. Y es básicamente phi de R, ¿vale? Phi de R, phi de R igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, la permitividad del vacío, la carga total sobre R, más R.P, momento dipolar eléctrico, por R al cubo, más QIJ por 3 veces RI, RJ menos R cuadrado delta IJ sobre R a la quinta, y así seguimos la serie. ¿Vale? Esa es la expansión. Entonces, claramente, uno puede observar que 1 en R es un término más grande que este término, que va a 1 en R al cubo, más grande, y de acá es más grande a su vez que 1 en R a la quinta. Entonces, quiere decir que a una distancia muy larga, digamos, el término que domina
principalmente es el término cargado, ¿sale? Si no hay carga, o sea, si el material es eléctricamente neutro, pues lo que va a dominar es la expresión del momento dipolar eléctrico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una molécula de agua, ¿no? En el caso de una molécula de agua es una molécula polar. H2O, lo que tenemos es más o menos la siguiente imagen. Tenemos el oxígeno, ¿sale? Y luego, esta es, digamos, la expresión que voy a mostrar, es como, acuérdense que en el caso los hidrógenos con respecto al agua están orientados, no me recuerdo, como a 135 grados, algo así, ¿no? Con respecto a un cierto eje de manera simétrica. Y entonces esta de acá es cómo se distribuye la carga. Digamos, más o menos tienes una forma así circular alrededor del oxígeno. Y luego después se empieza a deformar por la presencia de los hidrógenos de esta forma, hasta que al final tomas en cuenta aquí los hidrógenos. Y esto hace que, digamos así más o menos la imagen, esto hace que uno tenga un momento dipolar eléctrico. Entonces el agua, justamente, el hecho de que tenga este momento dipolar eléctrico es lo que hace que el agua sea un fluido polar, ¿no? Entonces, responde, digamos, ante la acción de campo eléctrico, moviendo la dirección de sus momentos dipolares eléctricos. Ok. Acuérdense que, digamos, es eléctricamente neutra, ¿no? La molécula, pero pero sí tiene un momento dipolar eléctrico definido, ¿no? Entonces aquí, así, algo así. Obviamente no se intersecan las. Muy bien. Ahora, vamos a estudiar el caso de la parte dipolar eléctrica, nada más, el dipolo eléctrico. ¿Sale? El dipolo eléctrico. ¿Vale? ¿Sale? Entonces, en el dipolo eléctrico vamos a considerar que el material es eléctricamente neutro. Entonces, esto implica esencialmente que la carga sea igual a cero. ¿Sale? Y vamos a ignorar y nos quedamos al orden dipolar. ¿Ok? Entonces, pues si hacemos eso, pues el potencial va a tener la siguiente estructura, que va a ser 1 sobre 4pi, epsilon 0, p punto r sobre r al cubo, para r mucho más grande que r, donde este r tengo aquí la distribución, las dimensiones típicas, ¿vale? Del tamaño, ¿no? ¿Vale? Entonces, este P, pues ya sabemos, es el momento dipolar eléctrico.
sí es importante enfatizarlo porque también hay un momento dipolar magnético. Bien, entonces vamos aquí primero algunas propiedades. Hay materiales que tienen una polarización, ¿no?, eléctrica permanente debido a su naturaleza, ¿vale? Y eso uno lo puede pensar como si el material estuviera formado de muchos dipolos eléctricos, ¿no? Y todos los dipolos están orientados en una cierta dirección, ¿no? Entonces eso te permite manipular el material en beneficio de esas propiedades. Bien, una característica que tiene el momento dipolar es que no depende de el punto de referencia en donde lo localices, ¿no? El momento dipolar no depende de la elección del momento angular, digo, del marco de referencia. No depende ¿cómo se llama?, de la elección del marco de referencia en el caso cuando la carga total es igual a cero, ¿no? Y eso se puede ver como sigue. Si yo hago un cambio de coordenadas, digamos que yo tengo este momento dipolar eléctrico definido como integral de R' de la densidad de carga R', y hago un cambio de variable de la siguiente manera: R lo transformo, es decir, R' lo transformo a R, que va a estar dado por un R' más algún D, ¿no?, que corresponda con una traslación del origen. Pues claramente esto de acá va a ser la integral en R', de ρR', R, digamos, la densidad de carga sigue siendo la misma densidad de carga, no cambia ante una traslación, ¿vale? El elemento de volumen, ahora en las variables R, pues sigue siendo este volumen, porque este D es constante, y el R' transforma como R menos D, ¿no?, despejando aquí R'. Entonces esto de acá va a ser el momento dipolar en el nuevo marco de referencia menos la integral de ρ por D, pero la integral de ρ es la carga. Pero si la carga es cero, así, si Q es cero, entonces P' es igual a P. O sea, es decir, no importa el marco de referencia respecto al cual se ha medido el momento dipolar eléctrico, es una cantidad que no depende de eso, mientras el sistema sea eléctricamente neutro. Si no es eléctricamente neutro, pues tienes que, si transforma con este término. Ahora, pues una cuestión natural que surge es cómo es el campo eléctrico, ¿no? ¿Cómo es el campo eléctrico del momento dipolar eléctrico? Pues ya sabemos que el campo eléctrico viene dado por el negativo del gradiente, ¿sale?, del potencial. ¿Sale? Del potencial eléctrico es el negativo del gradiente. Entonces lo que hay que hacer es simplemente, pues, tomar una derivada de este gradiente. Y esto pues lo podemos hacer simplemente con nuestras técnicas, ¿no?, de derivación de esta cantidad, ¿no? Entonces derivamos y derivamos este término. Vamos a tener la componente iésima, va a ser menos gradiente de i de 1 sobre 4 pi, epsilon 0, p, j, rj, sobre r cubo. Bueno, espero que no haya confusión, es que yo no sé cómo usar este gradiente.
Entonces, el primer término lo vamos a tener menos 1 sobre 4 pi epsilon 0, pj, delta ij, sobre el cubo, menos 3 veces rj que queda aquí, ri menos 3 menos 1 es r a la cuarta, pero cuando derive r va a quedar otro r acá, entonces queda r a la quinta, ¿no? Y si ustedes se fijan, quedan nuevamente las unidades correctas. Entonces, yo puedo factorizar el r cúbico y aquí quedaría rj, por ejemplo, sobre r cuadrado. Sí, porque sobre r. O sea, este término va a quedar rj sobre r y ri sobre r al momento de factorizar el r cúbico. ¿Vale? Porque de aquí yo agarro un r cúbico, queda r cuadrado. Entonces estos de aquí son los vectores unitarios en la dirección radial. Entonces quiere decir que el campo eléctrico va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0. Meto este signo menos. Quedan 3 veces un r vector unitario, otro r vector unitario, pero como uno está multiplicado por entonces queda el producto punto y quedaría 3 r unitario punto el momento dipolar eléctrico por el r unitario, ¿vale? Menos P por la identidad, pues es P, es el momento dipolar eléctrico, dividido entre R cubo. Y esta es la expresión del campo eléctrico de un momento dipolar eléctrico. Pero fíjense aquí, hay una cuestión que sí se hizo y no se mencionó. Esto también es válido en general para cualquier distribución de carga que no tenga, que sea eléctricamente neutra y a una distancia muy larga, ¿no? O sea, es un comportamiento general de los campos eléctricos. ¿Sale? Esto es lo interesante de esta expresión. ¿Sale? Que es un comportamiento general. ¿Ok? Ahora, nada más aquí, ojo, como una cosa de precaución. ¿Sale? Esto se hizo, este cálculo, se hizo explícitamente, expresamente, para R diferente de 0. ¿Sale? O sea, es decir, en R igual a 0 es donde está localizado el momento dipolar. En ese punto se hizo distinto de 0. Si R es igual a 0, hay una sutileza que se tiene que agregar aquí al potencial, que ahorita lo vamos a hacer. Pero por lo pronto tengan esta expresión, ¿no? Ahora, aquí, hay una propiedad extra que se puede explotar. Y es el hecho de que el sistema tiene una simetría axial. O sea, de alguna manera, es algo que físicamente uno puede intuir, porque, digamos, si yo tengo aquí el eje, ya sabemos que el momento dipolar eléctrico, mientras el sistema sea eléctricamente neutro, entonces P' es igual a P. O sea, no importa dónde esté orientado, o sea, dónde esté el origen del sistema de referencia. Entonces yo puedo elegirlo de tal manera que el P', por ejemplo, esté en la dirección Z. Digo que el P, perdón. O sea, el momento dipolar, vamos a decir que esté en la dirección Z. ¿Sale? Y pues esto qué significa, que pues vas a tener ciertas simetrías. ¿Vale? Si estás en esta dirección Z, pues vas a tener
una simetría axial que se puede advertir. No importa que esté en esta dirección, puedes ponerlo en cualquier otra dirección, va a ser alrededor de la dirección de P. Si yo hago una rotación alrededor de P, debe haber una invariancia, ¿no? O sea, debe haber cosas que se preserven en la estructura de las líneas de campo eléctrico. Esto lo podemos hacer de manera patente haciendo esto que les comento. Voy a tomar que P es igual al valor, digamos, que tiene el momento dipolar eléctrico en la dirección Z, ¿vale? Z unitario. Y entonces voy a probar que en efecto el hecho de que se encuentre en Z, el sistema no va a depender del ángulo phi de las coordenadas esféricas. Y entonces eso va a ser una simetría azimutal, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Voy a expresar Z. Expresemos Z unitario en función de, de R unitario y θ unitario de las coordenadas esféricas, ¿no? Entonces recordemos quiénes son R y θ unitario. R unitario es igual a seno de θ coseno de phi en la dirección x unitario, más seno de θ seno de phi en dirección y unitario, más coseno de θ en dirección z unitaria. Ahora, θ unitario es como una derivada con respecto a θ, esencialmente. Entonces, yo es coseno de θ, coseno de phi, x unitario, menos, digo más, coseno de θ, seno de phi, y unitario, menos coseno de θ, z unitario. El phi, bueno, si quieren por completez también agregamos phi unitario, que sería la otra dirección. Se obtiene básicamente con la derivada. Seno de phi, más seno de θ, coseno de phi. Pero aquí me interesa, uno puede expresar la dirección z solamente en términos de r unitario y θ unitario. ¿Cómo lo hacemos? Observen lo siguiente. R unitario tiene estos términos que son seno de θ y coseno de phi. Entonces, si no le hacemos caso al coseno de phi, el coseno de phi aquí es igual que el que está acá y el seno de phi es igual que está acá. Entonces, ¿qué le tengo que agregar a este para que se convierta en este? Pues le agrego un coseno de este lado, ¿vale? Y ya tengo coseno de phi, como está acá. Pero al agregar el coseno, o sea, multiplico esto por coseno, acá voy a tener coseno, seno de θ, seno de phi, pero ese coseno de θ, seno de phi es este que está acá, entonces ya convertí una parte igual, ¿no? Ahora, pero para que sea completamente igual, pues entonces agarro θ unitario y lo multiplico por seno de θ, que es el que se convierte acá, y entonces ya haciendo eso, este término se vuelve este, y este término se vuelve este, y entonces hacemos la resta, pues voy a tener coseno de θ, r unitario, menos seno de θ, r unitario, ¿sale? θ unitario, perdón, θ unitario. Al hacer esta resta, pues, ¿qué es lo que va a resultar? Que estos términos en x y y cancelan, y este lo multipliqué por coseno, va a quedar coseno cuadrado de θ, ¿vale? Y este lo multipliqué por seno, va a quedar menos seno de θ por coseno de θ, por z unitario. Pero, pues, coseno cuadrado, puedo factorizar aquí, espérenme, déjenme ver aquí. No, aquí cometí un error, porque cuando calculo el θ unitario, este de acá se convierte en seno. O sea, derivo y se convierte en seno. Entonces, en efecto, va a quedar, cuando multiplico este por coseno, queda coseno cuadrado de θ. Multiplico este por seno, queda seno cuadrado de θ. Pero además, tomo la resta, que se cancela este signo, lo convierte en más. Y ya sabemos que coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ es igual a 1. Entonces, esto de acá es z unitario.
Entonces, este Z unitario lo sustituyo aquí, porque es la dirección de P. ¿Sale? Y este de por sí es el R unitario. ¿Vale? Entonces, pues el R unitario me va a cancelar bueno, es perpendicular al θ unitario, ¿no? Entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que el campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. Déjenmelo con cuidado para que quede claro. 3 veces R unitario por P, ¿no? Entonces va a quedar un P aquí, pero el P está en la dirección Z, que lo puedo escribir así. Entonces va a quedar coseno de θ, R unitario menos seno de θ, θ unitario, por la dirección de R unitario. ¿Vale? Aquí lo voy a poner R unitario. Menos la dirección del P, que es esta, que sería, de hecho lo voy a poner menos. Voy a poner aquí la del cubo. Entonces voy a poner acá. Entonces voy a poner menos. ¿Qué era? R, no, P. Entonces esto es P menos P por R unitario, que es coseno de θ, R unitario, menos seno de θ, θ unitario, que es Z, ¿no? Ok, muy bien. Entonces este P lo puedo sacar como factor común y hacer las simplificaciones. Aquí R con R, pues es 1. R con R cigarro, no. R con R es igual a 1. Y y R con θ, pues es 0. ¿No? Entonces voy a tener E de R va a ser P 4pi epsilon 0 R al cubo. Va a tener 3 coseno de θ. Cancela en la dirección R unitaria. Luego menos. P ya lo factoricé. Menos coseno de θ en dirección R unitaria. No nos da más seno de θ en la dirección θ unitaria. Entonces, en efecto, aquí podemos hacer la simplificación y obtener que, en efecto, R, el campo eléctrico, no depende de las coordenadas, no depende de la coordenada sinutal phi. Aquí va a ser 2 coseno de θ en la dirección del unitario menos, por nada más, seno de θ unitario. ¿Vale? Esta sería entonces la expresión del campo eléctrico que no depende de la coordenada azimutal. Profesor, Sí, cuando hacía R unitario, producto punto R unitario, ¿daba todavía en la dirección R? ¿No ya sería un escalar? sí, pero, Eso esa parte. o sea, R unitario por R unitario es 1 aquí, pero está este R unitario. ¿Qué tienes que tomar en cuenta? ¿Okay? Entonces, ok, muy bien. Entonces, es la expresión. Entonces, esto claramente me muestra el hecho de que las líneas de campo no dependen. Bueno, esto nos va a mostrar justamente que las líneas de campo no van a depender del ángulo phi. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dibujo, digamos, en el espacio el campo, voy a tener aquí mi dirección preferencial, que es el momento dipolar eléctrico, y entonces el dipolo va a tener líneas de campo, digamos que aquí prolongamos el eje Y, entonces voy a tener aquí líneas de campo que van a salir de aquí del dipolo de manera simétrica. Bueno, no son exactamente así. Déjame ver si me sale. Son un poco más así. Simétricas. Y esto va a ser alrededor, ¿sale? Va a ser como una dona, de hecho, pero que no tiene radio.
uno de los radios va a ser 0. ¿Por qué? Porque esto va a ser alrededor, digamos, del eje Z, va a ser igual. O sea, yo puedo aquí dibujar un círculo que toque, digamos, estas líneas de campo y las líneas de campo van a estar alrededor, como una dona, como les digo, de, no sé si lo pueden imaginar, de este centro, algo así, ¿no? Eso va a ser más o menos las líneas de campo. Como si yo agarrara, una manera de imaginarlo es que yo parto de una esfera, ¿no? En su polo norte y polo sur, y aplasto el polo norte y polo sur hasta que lleguen al mismo punto, ¿no? Entonces digamos que voy a tener algo así aplastado aquí. Entonces las líneas de campo convergen así hacia este centro, ¿no? Y entonces es axialmente simétrica la geometría. Ok, ahora las ecuaciones para la línea, pues las puedes obtener como ustedes ya saben, como se dijo la vez pasada, con las curvas integrales. Las ecuaciones para las líneas de campo se obtienen con las ecuaciones de las curvas integrales. Básicamente estas eran, si ustedes recuerdan, eran de R vector de lambda, un parámetro que parametriza la curva del campo eléctrico por la función R de lambda, ¿no? Entonces, pero pues está en dos direcciones, ¿no? En la dirección angular y la dirección radial, ¿no? Entonces conviene expresar coordenadas esféricas, ¿vale? Y se puede verificar que al final de cuentas, pues yo tengo una componente en la dirección radial, entonces voy a tener se puede obtener lo siguiente, ¿no? O sea, de aquí yo puedo obtener dr en la componente R, digamos, del campo eléctrico. Esto de acá es una constante, ¿no? Que básicamente tiene que ver con esa constante del parámetro. Y es la misma constante para la otra componente, que sería de teta con su respectivo factor debido a que es la coordenada curvilínea en la otra componente e teta, ¿no? Entonces, pues esto les voy a encargar de tarea que prueben esto, ¿no? ¿Vale? Es un truquito muy sencillo. Y pero el punto aquí fundamental es que dr en d teta, ¿vale? Dr en d teta, pues va a ser igual a r ER sobre E teta. Y esto ya son unas ecuaciones. Es una ecuación para una curva en el plano que está en coordenadas polares. Porque aquí pues yo sé quién es ER, de acá la puedo visualizar. Es la componente coseno de teta y este factor que está aquí. Pues voy a tener P, pero pues ese factor va a cancelar porque es el mismo para ambos. Seno de teta. Entonces tomamos la división
y eso nos va a dar un cotangente. Este R sigue estando ahí presente, y hay un 2 acá, como es R sobre E teta, entonces tengo coseno de teta sobre seno de teta, que eso te da el cotangente, 2 veces cotangente de teta. Entonces esto, pues, se puede resolver esta ecuación diferencial integrando ambos lados, ¿no? Integra de este lado, integra de este lado. Hay un 2 y listo, ¿no? De aquí, pues esta integral se puede hacer de diversas formas, pero bueno, se puede usar ¿cómo se llama? Un cambio de variable, ¿sale? Por ejemplo, porque coseno de teta es lo mismo que coseno, digo cotangente, coseno de teta sobre seno, entonces esto de acá es lo mismo que la diferencial de seno de teta sobre seno de teta, entonces la integral pues va a ser un logaritmo del seno, ¿no? Con el 2 va a ser, ajá, y el punto es que de este lado, pues también voy a tener logaritmo de R, ¿vale? Esto es igual a 2 veces logaritmo del seno de teta más una constante, que es una constante de integración que define las condiciones de la frontera. Entonces aquí, 2 lo paso aquí como cuadrado del seno, y luego saco la exponencial, va a quedar R igual a una constante por seno cuadrado de teta, donde esta constante básicamente reabsorbe esta otra. Y esta es la ecuación de la ecuación que describe las líneas de campo. ¿Vale? Entonces, aquí también parte de la tarea va a ser eso, ¿no? En esta tarea va a ser dibujar con matemática o algún otro graficador que ustedes 12 horas. Con el cual se sienten familiar, o con Fortran o con Python y GNUplot o cualquier otra forma, graficar las líneas de campo primero en el plano, ¿no? Y luego en el espacio, ¿no? Para ver que justamente se hace esta donita que les digo. ¿Ok? Ok, bueno, una cuestión bien importante que se tiene que tomar en cuenta con este campo eléctrico es que, a diferencia de la ley de Coulomb, ¿no? Que para una carga, pues el campo eléctrico de un dipolo va como un R al cubo, ¿no? Si ustedes se fijan, estos términos ya no dependen, estos de aquí ya no dependen de R, ¿no? Porque estas son las divisiones unitarias y son ángulos. Entonces, el comportamiento asintótico va como un R al cubo. Y la otra cuestión fundamental es que depende justamente del ángulo, ¿no? O sea, aquí, de hecho, estrictamente hablando, debo escribir esto de la siguiente forma. Como ya está en términos de las coordenadas, R, teta, ¿vale? Depende de R y de teta, ¿no? Esa es una diferencia sustancial con, con la ley de Coulomb, ¿no? Y esto hace que el tipo de dipolos, ¿no? O sea, la materia muchas veces ¿cómo se llama? Se aproxima a través de propiedades dipolares que tiene, ¿no? Y en realidad tú necesitas tomar en cuenta estas anisotropías que existen en distintas partículas. Las partículas realmente no son esféricas, ¿no? Las moléculas tampoco, y entonces estas anisotropías se manifiestan justamente en el hecho de que hay momentos dipolares eléctricos o cuadrupolos en algunos casos, ¿no? Entonces esta es una diferencia sustancial con la ley de Coulomb.
Ahora vamos a resolver el asunto de cuando les comentaba del R igual a 0, ¿no? De que hay una contribución extra que normalmente pues, no se toma en cuenta porque no contribuye a la expresión del campo eléctrico, ¿no? Hay un término extra, ¿no? Que en algunos casos se tiene que tomar en cuenta. Entonces, déjenme, constituye un ejemplo, de hecho, del libro de Sandwich, pero que yo creo que vale la pena mencionarlos, dado que tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Sale? Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Muy bien, entonces el ejemplo es como sigue. Bueno, básicamente es una propiedad que tiene todo campo eléctrico, ¿sale? Que obviamente es producido por una distribución de carga en el espacio, ¿sale? Es una propiedad que no solamente es válida para el caso, en el caso que estamos mencionando, en donde solamente sobrevive, digamos, o el término más importante es el dipolo eléctrico, sino es válido en general, mientras tengamos la situación, como dijimos hace un momento, de que yo nada más tengo una distribución de carga y no tengo fronteras, ¿no? Eso es bien importante mencionarlo, porque si hay fronteras, esto ya cambió toda la historia, ¿no? Y bueno, la propiedad básicamente es que el campo eléctrico producido por esta distribución de carga, ¿sale? Este campo eléctrico, ¿sale? Cumple con la siguiente propiedad. Si yo encierro, ¿sale? La distribución de carga en un cierto volumen, B, ¿no? Entonces, uno puede determinar con la integral de las líneas de campo que están encerradas dentro de este volumen, se puede determinar completamente el momento dipolar. ¿Vale? Se puede verificar que P es igual a menos 3 epsilon 0, la integral en el volumen del campo eléctrico. ¿Vale? Esa es la identidad. Entonces, pues es una identidad útil, ¿no? En el sentido de que, bueno, si yo conozco las líneas de campo, a veces es más fácil determinar las líneas de campo que determinar cómo está distribuida la materia en cuanto a su carga, ¿no? Porque, pues, imagínense una molécula, no sé, por ejemplo, por excelencia, las moléculas en biología, pues son de los objetos que cuando uno los mira desde el punto de vista de la física son de los objetos más complejos que hay, porque tienes, digamos, muchos elementos químicos en juego, digamos, grupo fosfato, tienes eh, que, digamos, proteínas que a su vez están formadas de ciertas propiedades, ciertos átomos, etc. Entonces, entender cómo es la distribución de carga, pues ahí es muy complicado, pero quizá entender el comportamiento del campo eléctrico es más sencillo, ¿no? Y entonces de esa manera podemos inferir cuál sería el momento dipolar. Ahora, pues vamos a probar esta identidad, ¿no? Queremos probar esta identidad. Entonces lo primero que hacemos es, si ustedes se fijan, este campo eléctrico, o sea, la integral del campo eléctrico, es como un promedio del campo eléctrico en el volumen.
si yo divido sobre el volumen, esto de acá es como una especie de promedio geométrico, o una especie de media del campo eléctrico encerrado en el volumen B. Ahora, pero ya sabemos que el campo eléctrico es tiene una expresión, ¿no? Porque el campo eléctrico es el debido a la ley generalizada de Coulomb. Entonces esto va a ser 1 entre el volumen, integral de 3R, integral de 3R' de la densidad de carga, R menos R' sobre R menos R' al cubo, y aquí también 4pi epsilon 0. ¿Sale? Ahora puedo intercambiar los roles y puedo pasar la integral en R a hasta esta parte donde depende de R. Entonces esto de acá es equivalente a lo siguiente, que sería, fíjense, rho de R. Lo voy a dejar ahí por una cuestión, para hacer patente una cuestión. Voy a integrar de 3R', nada más que lo voy a intercambiar el rol de rho'. O sea, es decir, esta integral la paso hacia acá, ¿vale? Y luego voy a tener 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral de 3R, rho', R menos R' sobre R menos R' al cubo. ¿Vale? Entonces, fíjense, aquí la observación más importante es que para esta expresión es una expresión de un campo eléctrico, ¿sale? Pero es una expresión de un campo eléctrico ahora para la posición R', ¿sale? Y en donde ρ es una constante, porque esta integral no depende de R'. O sea, esta integral, las variables de integración son en R, no en R'. ¿Sale? Entonces, este de acá, y como es en un volumen que vamos a considerar esférico, ¿vale? Pues esto de acá sería el campo eléctrico debido a una distribución de carga uniforme, ¿no? Y ya sabemos, con la ley de Gauss, ¿sale? Si yo tengo aquí una distribución de carga uniforme, ¿sale? Ya sabemos cómo determinar el campo eléctrico, ¿no? En particular, esto va a ser uno de los problemas que tienen que resolver. Ajá, a lo mejor en ese sentido sí vale la pena poner aquí otra variable, pero bueno. R', ¿sale? El comportamiento del campo eléctrico va a tener dos comportamientos, ¿no? Para la densidad de carga, que sea, bueno, aquí también hay otra sutileza, y es que si ustedes se fijan en el orden que se encuentra R y R' aquí, es R menos R', ¿no? Entonces, para que realmente esto sea el campo eléctrico, tengo que ponerle aquí un menos, que se lo compenso para que no se desbalancee la ecuación con otro menos acá. Entonces, déjenme hacer eso. Voy a poner aquí un menos 1. Y acá, en vez de voy a poner aquí R'. Y acá voy a quitar este primado. ¿Sale? Entonces, es como si hubiera sacado un signo menos nada más. ¿Sale? Y entonces esta de acá es la distribución de carga. ¿Sale? De una distribución constante, ¿no? Entonces, ¿cómo viene dada esa? Pues es la distribución de carga ρ, ¿no? Que es constante, por R' sobre 3 epsilon 0, ¿no? Acuérdense que el comportamiento del campo eléctrico en el interior de la esfera de densidad uniforme no, digamos, no diverge en nada, sino es uniforme, ¿no? Y tiene este comportamiento. El volumen de esta esfera es justamente, vamos a decir, bueno, es un cierto volumen, ¿no? Que es el que nos interesa, ¿no? En donde está encerrado el campo. Entonces esto va a ser para R', que sea menor que este R, donde este volumen es 4pi tercios de R al cubo. Y el otro campo eléctrico es el que tiene el comportamiento estándar, ¿no? Del campo eléctrico que está por fuera, ¿no? Del
la superficie, ¿no? Que en este caso lo puedo expresar de la siguiente manera: el volumen sobre 4pi epsilon 0, la densidad, ¿sale? La densidad de carga. Fíjense, aquí la densidad depende de R', ¿vale? Porque esta es la expresión. Voy a tener aquí la densidad de carga R' sobre R' al cubo. Y esto es para la R' mayor que R. Ese sería el comportamiento de este campo eléctrico. Ahora, a mí me interesa el caso en donde el R' es menor que R, ¿no? Porque yo quiero... ¿por qué me interesa ese caso? Porque yo quiero calcular justamente la integral de R' cuando R' es menor, o sea, está en el interior, ¿no? Del volumen. Entonces ese caso pues corresponde justamente con este caso que está aquí. ¿Sale? Entonces, digamos, podemos dividir, ¿no? la integración del campo en dos aspectos, ¿no? O sea, en general, se puede dividir esta integral, que es de la cual estábamos interesados desde el inicio. Pues acuérdense, este epsilon r, o sea, esta integral de por sí es esta, ¿no? Está acá. Y esto resultó, lo que está aquí dentro, resultó ser este campo eléctrico. ¿Vale? Pero esta integral en R', hay que hacer cuidados aquí. Esta integral en R', es en todo el espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque es esta integral, ¿no? Que es la que produce el campo eléctrico, y acuérdense que la integral en R' se toma sobre todo R3, sobre todo el espacio. Entonces, esa integral en todo el espacio yo la puedo dividir en dos regiones. Una región que está en el interior de la esfera de radio R y otra región arriba de la esfera de radio R, ¿no? Entonces voy a tener que esta integral va a ser 1 sobre b, digamos la integral de, con el signo menos que está acá, de el R' menor que R, ¿sale? De D3R', el campo eléctrico, menos 1 sobre b, este menos sigue siendo 1, este de acá, la integral en R' mayor que R del campo eléctrico, ¿sale? Entonces, y estos campos eléctricos ya sabemos cómo son, es este y es este que está acá. Ahora, en el primer caso, pues, ¿qué es lo que se obtiene? Menos 1 sobre b, este es un factor, 3 epsilon 0 sale de la integral, y luego tengo la integral de 3R', rho de R', para R' menor que R, ¿vale? O sea, justo en donde está la distribución de carga. Y en el otro caso, voy a tener menos, este factor es el que sale, 4pi epsilon 0, 1 sobre b, 4pi epsilon 0, integral de D3R' para R' mayor que R, de rho R' sobre R' al cubo. Rho R' sobre R' al cubo. ¿Vale? Ahora ya podemos ir identificando los términos. ¿Quién es esta cantidad? Pues este ya es el momento dipolar eléctrico. Profesor, ¿Vale? Sí. ¿no se cancelaba un volumen en el segundo término? Ah, sí, tienes razón. Hay un término que es el volumen. Aquí. Sí, porque aquí hay, en efecto, como dices tú, aquí hay un volumen. Entonces, en efecto, este cancela con este extra. Entonces, el primer término, pues voy a tener 1 sobre b,
integral de D3R en el volumen del campo eléctrico va a tener menos 1 sobre 3 veces epsilon 0 el volumen por el momento dipolar. ¿Vale? Y luego el segundo término, fíjense cómo es la estructura del segundo término, es un menos, ¿no? 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de rho r' al cubo, y esto me parece muy familiar, ¿no? Especialmente si yo hago lo siguiente, introduzco este menos y lo escribo de esta forma, fíjense. 1 sobre 4 pi epsilon 0, integral de D3R', de rho de R', lo voy a escribir a propósito como un 0 vector menos R', dividido entre 0 vector menos R' al cubo. ¿Y esta expresión quién es? Pues es justamente la expresión del campo eléctrico, ¿sale? Evaluado en el punto 0. Pero el campo eléctrico afuera, porque R' es mayor que R, afuera de la esfera. ¿Sale? Vamos a decir, es afuera de la esfera. Entonces quiere decir que esto de acá sería menos 1 sobre 3 epsilon 0 el volumen, el momento dipolar, más el valor del campo eléctrico. Voy a poner out, ¿no? Que está fuera, evaluado en el punto 0. Ahora, si se planteó si consideramos, ¿vale? Este es así como un resultado general en cierta forma, ¿vale? O sea, tengo aquí 1 sobre B. Si ustedes se fijan, este término, que es el campo eléctrico afuera, es distinto de 0 si la densidad de carga si hay densidad de carga afuera del volumen en cuestión. ¿Sale? O sea, si yo pido que este volumen, que es la esfera R, toda la densidad de carga está contenida en el volumen, entonces afuera no hay campo eléctrico, o sea, no hay este campo eléctrico, porque eso significaría que la densidad ρ en R' para R' mayor que R es igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí se corta esa densidad. Aquí afuera ya no hay densidad. Entonces, en ese caso, en el caso donde toda la carga esté contenida en B, se tiene que el campo afuera es igual a 0. Por lo tanto, llegamos a este es R, ¿no? Llegamos a la expresión deseada. Es decir, que la integral del campo eléctrico es igual, o menos 3 veces epsilon 0 es igual al momento dipolar eléctrico. Entonces, esta es una expresión útil, como decíamos al inicio, para poder encontrar una expresión para determinar el momento dipolar eléctrico de alguna distribución de carga, alguna molécula, etc. Pero no solamente eso, sino que este término nos permite, ¿cómo se llama? Nos permite corregir, ¿no? Vamos a decirlo, nos permite corregir la expresión, una expresión para el campo eléctrico, ¿sale? Porque, o sea, lo que tenemos es lo siguiente, o sea, recordemos, ya con esto terminamos, recordemos que el campo tiene la siguiente forma.
¿Vale? Recordamos que el campo tiene la siguiente forma y si nosotros consideramos la situación, aquí este es para un volumen arbitrario, en el que el volumen justamente es el que encierra toda la carga que produce este momento dipolar eléctrico, pues yo debo obtener la propiedad de que la integral de este campo eléctrico sea el momento dipolar. ¿Vale? Pero este campo eléctrico que está aquí se obtuvo de menos el gradiente de phi. ¿Vale? Entonces, esto significa que la integral de gradiente de phi en el volumen, pues va a ser como una especie de teorema de la divergencia en el que yo voy a evaluar phi en la frontera. ¿Vale? Y eso, no, o sea, este término no va a contribuir, digamos, al término, ¿no? Entonces quiere decir que se requiere, eso yo creo que lo vemos con un poco más de detalle en la siguiente clase, se requiere agregar un término por consistencia que tiene que ser de la forma 1 sobre 3 epsilon 0, el momento dipolar, que es este que está acá, por una delta de Dirac, delta R. ¿Okay? De tal manera que cuando yo haga realmente la integral acá, ¿vale? Este término cancela, ¿no? Pero este término que está acá sobrevive y te da justamente el momento dipolar. De manera particular, esto es importante considerarlo, especialmente cuando estamos considerando la interacción entre momentos dipolares eléctricos. Okay. Pero bueno, eso lo vamos a discutir en la siguiente clase. No sé si hay alguna pregunta. A ver, vamos a ver, Christopher. No por el momento, solo tendría que revisarlo bien todo desde el principio. Ok, Francisco. No, todo fue muy claro. Prácticamente todo fue cuentitas, así que las puedes seguir. Excelente. Jesús. No, creo que no tengo ninguna duda ahorita. Entonces creo que quedó claro. Aunque bueno, le voy a dar una repasada. Sí, muy bien. Abraham. Igual creo que casi todo me quedó claro, solo excepto cuando puso el campo eléctrico afuera. ¿Cómo es que decía que daba 0? Este término. Sí, es que la razón es que formalmente, digamos, yo en esta expresión nunca asumí, así cuando hice los cálculos, que esta ρ de R' estuviera totalmente adentro de la esfera. O sea, sí podríamos haber dado la situación en la que ρ sale un poquito del volumen, ¿no? Entonces, justamente como está aquí, o sea, digamos, en general tienes esta expresión, ¿no? Sí, acuérdate en la ley de Gauss, ¿no? Entonces, si yo supongo que toda la carga está concentrada en el volumen, está dentro del volumen, entonces no hay ρ que sea afuera. ¿Sale? Y entonces como no hay ρ acá, que sea afuera, por lo tanto esta expresión es 0. ¿Por qué? Porque ρ es 0. Solamente por eso. Ok. Sí, gracias. Muy bien, jóvenes, pues entonces, pues ahí le dejamos.
Y nos vemos. Bueno, mañana les comento, va a estar muy complicado. No creo que vayamos a poder tener clase, porque mañana es la evaluación del posgrado de la maestría en ciencias físicas, que es en línea, con los pares evaluadores de otras instituciones de CONACYT. Y pues tengo que estar presente ahí porque hay que defender al posgrado, ¿no? Hay que defenderlo ante la ignominia y ante las posiciones clasistas que tienen investigadores del centro o de otras partes del país, en las que no se quiere que se desarrolle la ciencia en Chiapas y en los estados pobres. Entonces, pues hay que estar ahí en la batalla. Entonces ahí voy a estar presente. Y entonces, por lo tanto, no va a haber clase mañana. Y tengo la evaluación a las 10:30, y de ahí, pues, nuestra clase. Mañana, ¿qué horas tenemos clase? No me acuerdo. A las 11 por ahí, ¿no? De 11 a 12. Ajá. Sí, entonces seguramente yo voy a estar terminando como 11:30. Entonces no tiene mucho caso. Entonces nos veríamos ya hasta el miércoles. Ok. Sí, me parece bien. Ay, nos bien. defiende, doctor. Está bien, ¿Perdón? Sale, vale. Bueno, que tengan buen día. Hasta luego. sí. Hasta luego. Gracias.